Juan capítulo 3, en el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué hermoso es el Mesías, ¿eh? Para que tenga vida y vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Amén. Vea, el Padre Eterno tiene un amor, pero tan hermoso, tan profundo, tan especial. Aquí tenemos una demostración de ese amor con Nicodemo. Este hombre que para muchos lo consideran como un creyente en este momento del Evangelio de Juan, lo consideran como un creyente encubierto. Como un creyente encubierto. Sí, claro. Vamos a ver varias cosas que nos pueden ayudar a entender por qué se cree que en este momento Nicodemo era un creyente encubierto. Primero que nada, él era un hombre, dice, versículo 1, si usted ve ahí para hacer el estudio completo, dice que era de los fariseos, principal entre los judíos. Si bien no podemos asegurar, es probable que Nicodemo había sido, o en este momento era un miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El consejo que gobernaba, judío en este caso por supuesto, en el tiempo del Mesías, que gobernaba Jerusalén, Israel. De ahí que se le describa como, que dice, un principal de los judíos. Aquí interesante. Ahora, vea qué interesante porque dice que este vino de noche al Mesías, ¿sí o no? Dice en el versículo 2, este vino a Jesús, a nuestro Salvador, me encanta en hebreo como se dice, Yeshua, de noche. Nicodemo se dirige a Jesús con un término muy respetuoso, vea qué interesante, porque le dice, Rabí, maestro. Lo reconoce por lo menos como maestro, ¿verdad? Que a pesar, vea qué interesante, entre los famosos fariseos había una aspereza, no se querían llevar bien con el Mesías, con Jesús, con Yeshua. Había una apatía de un grupo, no podemos decir que todos, de los fariseos, pero consideraba Nicodemo que el Mesías en este momento era una persona importante, ¿verdad? Incluso para un miembro, se supone, para un sistema religioso tan poderoso como era el Sanedrín, para que lo llamen anoche y le haga estas preguntas, se ve que Nicodemo le tenía respeto, ¿verdad? Y lo estaba viendo como alguien que era importante. Recordemos que esta era la élite gobernante de Jerusalén. No todos eran buenos, pero tampoco todos eran malos. Pero vea qué interesante, porque parece como que a Nicodemo lo mandaron, porque él dice, nosotros sabemos,
¿Y dónde está el resto? ¿Ah? ¿Dónde está el resto? Porque viene y dice, nosotros sabemos, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, en versículo 2. Y yo me imagino al Mesías diciendo, ¿y dónde está el resto? ¿Por qué lo mandaron a hacer eso como cuando en el trabajo, y hay un grupo, usted pertenece tal vez y vaya, hable usted con el jefe, vaya usted, hable, vaya usted. ¿Y el resto? Qué interesante. Lo más probable se refiere a que, por supuesto, él fue enviado, en este caso, por otro grupo de líderes, para ver quién era el Mesías, quién era Jesús, quién era ese Yeshua, quién era ese que estaba sacudiendo Jerusalén y sus alrededores en ese momento. Vaya, averígüese quién es este. Entonces, en medio de todo esto parece que el mismo Sanedrín estaba buscando respuestas. Pero ¿por qué no lo buscaron todos juntos? En medio de todo esto, Nicodemo buscó respuestas. Y aunque puede haber existido otras razones para hacerlo, es probable, es muy probable, que la razón principal por la cual Nicodemo llega de noche o llama al Mesías de noche era para evitar que lo vieran. Era muy posible. Lo llamaron de noche, ¿sí o no? Estaban de noche. Entonces, es muy probable que Nicodemo llama o hace la reunión esta con el Mesías para evitar ser visto. Y cuestionado acerca de Jesús. ¿Por qué? Por los otros sistemas religiosos inclusive. Acordemos que en aquel momento, no solamente estaban los fariseos, tenemos los saduceos, teníamos los celotes, todos estos grupos estaban tratando de gobernar Jerusalén. Ahora, vea lo que dice el versículo 2, de nuevo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y responde el Mesías, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es eso? Él le está diciendo, las señales, sabemos que tú vienes de Dios, y el Señor llega y le lanza algo que yo me imagino Nicodemo no estaba esperando. Le dice, el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? ¿Qué dice? No puede ver el reino de Dios. Primero dice en el versículo 3 que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios. Vea qué interesante, porque Nicodemo le está hablando de las señales. Y entonces, y él le dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está diciéndole el Mesías aquí? Tenemos por un lado señales, las señales del Mesías, y por el otro lado le está diciendo el Mesías, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Tú puedes ver las señales, otra cosa es ver el reino de Dios. O sea, en otras palabras le está diciendo, está prácticamente, de cierta manera, espiritualmente hay una ceguera espiritual. Porque él viene y le dice, sabemos que todas estas señales que tú haces, nadie la puede hacer si no hubieran sido por el Padre Eterno. Y él de nuevo se vuelve y dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted sabe lo que es ver todas las señales? Ahora yo le pregunto a usted, con respecto a estas señales, ¿estamos viviendo en tiempo de señales? ¿Estamos viviendo en tiempo de señales? Hasta la gente que nunca ha conocido el Evangelio y ni siquiera sabe nada del Mesías, sabe que hay señales. Pero eso no quiere decir que usted está viendo el reino de Dios. Porque el Mesías le dice, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para mucha gente lo que está sucediendo son circunstancias atmosféricas. Para mucha gente lo que está aconteciendo son situaciones de la tierra o de la sociedad simplemente. Nosotros, la única manera para poder entender estas circunstancias es que usted entonces nazca de nuevo, para que las circunstancias que están pasando, las señales que están pasando, podamos verlo a través del reino de Dios. Nicodemo le estaba pasando eso, estaba viendo gente que estaba ciega, volver a la vista, habían milagros de sanidad, pero es que hay un montón de señales, pero si no hemos nacido de nuevo, es muy diferente porque no puedes ver el reino en las señales.
Tú puedes ver las señales y otra cosa es ver el reino en las señales. Sabemos que nadie puede hacer estas señales que tú haces. Así le dijo. Si no está el Padre Eterno con él. No solo Nicodemo. Habían otros jerarcas incluidos. Gente que sabía. Ahora, lo impactante de la respuesta es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque sabían, aunque Nicodemo podría saber y podían ver las señales que estaban en ese momento, ellos no podían ver el reino manifestado en las señales porque no habían nacido de nuevo. Ustedes pueden saber, con respecto a los fariseos, y esta gente, posiblemente muchos tenían un gran conocimiento, inclusive de la palabra, pero ¿qué pasa? Ellos eran una mezcla de conocimiento entre lo que sabían de la palabra con un montón de tradiciones. No era la palabra en la esencia, había mucha confusión en aquel tiempo. Pero lo principal es la respuesta que el Mesías le da, porque el Mesías llega y le dice, oye, imagínese usted diciéndole, sabemos, y usted está con el Mesías ahí. Porque nadie puede hacer las señales que tú estás haciendo si no viene del Padre Eterno. Y se vuelve el Mesías y le dice, es que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo el Mesías? ¿Estamos ciegos? ¿Estamos fuera del reino de Dios? Ahora, ahí viene la parte. Y entonces Nicodemo se traslada a una área totalmente diferente en la cual el Mesías no quería entrar. Vea lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y de nuevo viene el Mesías y le lanza una palabra en la cual le dice, el que no naciere, ahora sí vamos, diferente, de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Primero que nada, está hablando de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las cosas le parecen naturales. O va a asumir un montón de circunstancias. Porque aquí Nicodemo lo que sucede es que se traslada a la área humana, a la área de nosotros, mental. Que a veces tratamos de tener lógica, una lógica humana, una sabiduría humana para entender las cosas del Padre. ¿Y qué dice la palabra de Dios que es la sabiduría humana? La sabiduría humana, ¿qué dice la Escritura? ¿Es acaso podemos entender el reino de Dios con la sabiduría humana? No lo es, no, jamás. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y viene la otra parte, donde llega y dice, el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces tenemos de nuevo, vamos a hacer el apunte aquí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. Vamos a apuntarlo aquí. Primero tenemos la parte de ¿qué? De nacer de nuevo. Vamos a apuntarlo aquí. Y luego, ¿cómo hay que nacer? ¿Con qué? Agua y espíritu. No te maravilles, versículo 7, le dice el Mesías, os es necesario nacer de nuevo. Hasta el momento pareciera que lo que el Mesías le está respondiendo a Nicodemo, el Mesías está hablando aquí y Nicodemo está, como dicen, le podríamos decirlo, de la buena manera, detrás del ciprés, detrás del árbol. Hasta el momento pareciera eso, porque es una conversación como que vamos a entrar de nuevo al vientre de la madre para nacer. El Mesías está hablando de cosas espirituales, cosas reales, y el hombre empieza a tratar de tener una lógica humana. Hasta el momento pareciera que lo que el Mesías le está respondiendo a Nicodemo es coherente, es entendible por lo menos, para Nicodemo, ¿verdad? No observamos, vea qué interesante, si el Mesías le estuviera hablando algo que no entendiera, ¿por qué Nicodemo, que era un maestro, por cierto, por qué no le dijo, Mesías, un momentico, yo no entiendo?
Es que no sé qué es nacer de nuevo. No hace eso. Él sigue la conversación, pero en su lógica, como esquivándose hacia un lado. Entonces, qué interesante que Nicodemo no dice, no pregunta. Ahora, ¿cuál es el tema principal de esto que estamos leyendo? ¿Cómo le pondría usted el título de lo que estamos leyendo ahorita en Juan capítulo 3? ¿Qué es el tema que está hablando el Mesías? ¿Cuál es el tema? Tema principal. Nacer de nuevo. Exactamente. Porque sin nacer de nuevo, dice la palabra, no podemos ver el reino de Dios. ¿Sí o no? Y luego dice, si no naciéramos de agua y el Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Entonces, en medio de estas cosas, vea lo que dice, vamos a repetir el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. ¿Usted sabe de dónde viene el viento? ¿Sabe a dónde va? Con solo escucharlo. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Vea lo que dice Nicodemo en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Y le responde el Mesías. ¿Qué le respondió a él? ¿Qué le respondió? ¿Ah? No, pero dale, dígalo fuerte, a ver. ¿Eres tu maestro, Israel, y no sabes esto? Quiere decir que Nicodemo tenía que saber este tema. ¿Sí o no? ¿Eres tu maestro, Israel, y no sabes esto? Vea qué interesante, porque para mucha gente piensa que el tema de nacer de nuevo es un tema del Nuevo Testamento, a partir de Hechos. Hay doctrinas que lo enseñan así. Si aquí está con el Mesías, quiere decir que el Mesías le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Quiere decir que Nicodemo tenía que haber aprendido de esto en lo que se conoce en ¿cuál libro? En el Antiguo Testamento. Porque si él está diciendo, Nicodemo, ¿eres tu maestro y no sabes esto? ¿Cómo puede ser? Y le dice el versículo, entonces dice, ¿cómo puede ser que seas maestro y no sepas esto? ¿Cómo puede ser? ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué tenía que saber? Que nacer de nuevo era fundamental para ver el reino de Dios. Que nacer en agua y espíritu era necesario para entrar al reino de Dios. Yo no sé aquí ¿cómo lo puede comparar uno? ¿Es usted chef y no sabe que hay que echarle sal al arroz? Lógico, ¿no? ¿Es usted programador de computadoras y no sabía que tenía que encender la computadora para trabajar? Dijo el otro vago. O sea, él está diciendo, ¿eres tú maestro y no sabes este tema principal? ¿Es usted jugador de fútbol y no sabe qué es un offside? ¿Por qué el Mesías lo lleva y lo lleva y lo lleva? ¿Qué era la parte que Nicodemo no entendía o no estaba captando en ese momento? Porque en medio de estas cosas, Nicodemo resulta ser que vivía en una generación muy privilegiada. Porque resulta ser que en un momento u otro, en el tiempo de Nicodemo, se escucha allá en el desierto una voz que clama en el desierto y la gente salía ¿a qué? A bautizarse en agua. Y la gente iba y buscaba a Juan el Bautista, a John el Inmersor, dijo el otro, Juan el Inmersor, y lo buscaban porque, ¿y quién era Juan? Resulta ser que si usted estudia, no es un loco, como mucha gente lo pone, era el que iba a ser posiblemente el sacerdote, el sumo sacerdote en ese momento, pero él escogió estar en el desierto predicando la venida del Mesías. Habían señales y luego aparece un hombre, comienza a ver y nace y se sabe en el pueblo y se decía que habían, ¿usted cree que en Jerusalén no sabían que se había escuchado de que en Belén había nacido
y que los ángeles se han presentado ante unos pastores. ¿Usted cree que esos pastores no pasaron la información? Que dijeron, vimos hasta los ángeles descender y la gloria del Señor y decirnos que ya era el Mesías el que había nacido. ¿Usted cree que eso no se sabía? Lo que la gente no estaba alineando en este momento era lo de la escritura con respecto a la revelación que Dios les había dado. Puedes tener conocimiento, puedes creer que sabes, pero tenemos que estar muy, pero muy alineados con las cosas que están pasando y la palabra para poder que se nos revele. ¿Acaso no se había escuchado que había una mujer en el templo y que esperó toda la vida para esperar a ver el Mesías? Había una mujer que había pasado eso. Había otro hombre que levanta al Mesías cuando estaba pequeño, lo van a presentar. Y dice, ya puedo morir porque he visto el Mesías, el Yeshua, la salvación para Israel. Entonces habían todas estas señales, todas estas cosas se juntan. Comienzan los ciegos a recobrar la vista, los leprosos a sanarse, comienzan a las multitudes, son alimentadas. Y llega este varón y le dice, sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces porque solamente alguien que venga del Padre Eterno las hace. Y le dice Mesías, pero es necesario que nazcas de nuevo para que veas el reino de Dios. Ahora, qué bárbaro Nicodemo, ¿ah? ¿Cuánto le pondría usted una nota si Nicodemo fuera su maestro y no supiera estas cosas? ¿Cuánto le pondría usted a ver? Póngale una nota de 1 al 10. 10 siendo un buen maestro. ¿Cuánto le pondría a usted? Esto es lo que le llama el survey, que le mandan a uno para calificar. Califíquelo. ¿Cuánto le daré a usted? A Nicodemo. Esta gente era que, como fariseo, muy posiblemente se sabía las escrituras inclusive de memoria. ¿Cuánto le pondría a usted? ¿Qué maestro? Oiga, tiene que estar enseñando. Y el Señor una y otra vez. ¿Cuánto le pondría a usted? De 1 a 10. ¿Cuánto le pondría? Diga, tranquilo, alguien que me diga. ¿Cuánto le pondría usted como maestro? Viendo todas las señales, Juan el Bautista, la gente en el templo, los que estaban allá en Belén. Un 5. ¿Le fue bien, ah? También. ¿Cuánto le pondría? ¿Usted le pondría un 2? Imagínese. Como maestro. Tenía que saber. Es que esa es la parte. El que tiene acceso a la escritura tiene que saber y tiene que enseñar esto. Era el tiempo de decirle a la gente, es necesario nacer de nuevo. Es necesario de nacer de agua y del Espíritu. Ahora, vea qué interesante. Nosotros somos la generación que vemos regresar a Israel después de 1800 años. Nosotros. ¿Usted sabe dónde está Israel? Pero sí lo ha escuchado. Ok. Nosotros andábamos paseando un día de estos ahí. De hecho hay gente que no vino porque ahora solo hebreo habla, ¿verdad? ¿Ah? 1800 años pasó para que Israel regresara a la tierra prometida y fuera una nación. ¿Saben qué generación pasó? En la suya, no en la de su abuelo. Here you go. 1800 años. ¿Sabe dónde está esto profetizado? ¿Dónde está? Mateo 24, Isaías. Voy a leerle uno bien rápido. De la higuera aprended. La parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Haced también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿Sabe qué está hablando el Mesías? De la segunda venida. De la segunda venida de él. Y está hablando que aprended de la higuera. ¿Sabe quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? Israel, amén. Me voy a poner un 0 yo de maestro. No, yo maestro Yeshua. ¿Ah? ¿Quién es la higuera? Israel. Israel regresa a su tierra después de 1800 años. Usted lo está viviendo. Usted está viendo ese milagro frente a sus ojos. Somos la generación que profetizó Daniel. Y usted aquí. Usted es la generación que profetizó Daniel. ¿Sabe por qué? Oiga lo que dice la palabra del Señor.
Y como los dedos de los pies eran mitad hierro y mitad barro, este reino será parcialmente fuerte y parcialmente débil. Y como el hierro mezclado con barro, así el pueblo será una mezcla y no permanecerá unido, como tampoco se unen el hierro y el barro. En los días de estos reyes, oiga muy bien, ¿en los días de quién? De estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Daniel está profetizando de que va a haber un reino en los tiempos finales que se va a organizar, va a ser como hierro con barro, no se van a unir, pero van a gobernar toda la tierra. ¿Y sabe qué generación pasó eso? ¿En cuál generación pasó eso? En la nuestra. Este reino ya está haciendo experimentos para gobernar y bloquear todo sistema monetario alimenticio de la tierra. Ya está. No va a venir mañana ni pasado mañana, ya está. Están los primeros pasos, diría alguien, primeros pasos. Esta gente está más organizada y ya está, ya está. Y vimos una prueba contundente de lo que pueden hacer en los últimos 2 años atrás, 3 años atrás. ¿Saben qué generación pasó? ¿En cuál generación pasó? ¿Usted se dio cuenta, sí, que hay un gobierno que quiere gobernar toda la tierra, sí? Y no es el ese, y no es el 8, como van a decir, no. Hay un gobierno, no se mezclan entre ellos, planifican todo lo tienen listo. Daniel capítulo 2 se está volviendo a vida en este tiempo. En este tiempo. Oiga lo que dice. ¿Sabe qué somos nosotros? La generación que Daniel profetizó. ¿Cómo que ocha? Sí, ocha. Somos la generación que vio a Israel regresar después de 1800 años. Somos la generación que está viendo a este gobierno, a este último imperio, ya prácticamente listo para gobernar toda la tierra. Y somos la generación que dijo el libro de Daniel que muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará a tal punto que usted tiene tanto conocimiento, usted tiene celular. No lo ha comprado. Ah, pobrecito. Usted tiene un smartphone, dijo el otro. Yo tengo un Brutophone, muy viejo, de los Nokia. A tal punto que si usted tiene un teléfono, usted tiene la Biblia en cualquier versión que usted quiera. Tiene comentarios bíblicos, tiene inglés, griego, hebreo. Todo lo tienen ahí a la mano. Somos la generación que tenemos el conocimiento a un clic. ¿Usted se imagina Nicodemo? Ahora que le decíamos si le pusieron un poquillo ahí bajo la calificación, pero no importa, está bien. Usted sabe, Nicodemo con toda esta tecnología, él no la tenía. Él no tenía la Biblia así como la tiene usted. Ellos para leer el Antiguo Testamento, como la gente le dice, tenían que sacar rollos y comenzar a leer. Usted saca el celular y usted la lee todo, y tiene Biblias de estudio, y tiene concordancias exhaustivas, y tiene diccionario en griego, diccionario en hebreo. ¿Saben en qué generación pasó esto? En la suya. Ahora, si hacemos una comparación de generaciones, ¿sabe cómo el Señor nos llama a nosotros? ¿Sabe cómo el Señor nos llama a nosotros en su gracia y misericordia? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por el Padre Eterno. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted es esa generación. Yo soy esa generación. Ahora, hagamos una comparación con Nicodemo. Nicodemo, ¿qué no entendía? ¿Cuál era el tema que no entendía? Nacer de nuevo. Usted con todo eso que estamos viviendo y como vivimos en esos tiempos, ¿usted me puede explicar a mí qué es nacer de nuevo? Ajá. Dejo la vida pasada. Bíblicamente. No, bíblicamente que me diga.
denme pasajes bíblicos, escritura. Dígame, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Estamos listos para enfrentar la generación que necesita escuchar el Evangelio y decirle, yo nací de nuevo ya? ¿Usted nació de nuevo ya? Ahora una pregunta, no levante la mano. ¿Quiénes han nacido de nuevo acá? How you know that you are a born again? ¿Cómo tú sabes que naciste de nuevo? ¿Sabes esa respuesta? ¿Cómo? Puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo le explico a usted a un niño de esos que están allá y dice, yo nací de nuevo porque veo el reino de Dios? Y le dice el chiquito, sí, y Marvin, ¿cómo veo yo el reino de Dios? ¿Cómo se lo explica a usted? Y yo no lo digo en mala manera. Pero la parte es que nos estamos en los tiempos finales. Igual que Nicodemo vivió en esa generación. No sé cuánto tiempo usted va a vivir, ni cuánto tiempo yo voy a vivir. Pero usted tiene una tarea muy grande. Porque para que sus hijos vean el reino de Dios, tienen que nacer de nuevo. Y para que ellos entren al reino de Dios, ellos tienen que bautizarse en agua y en espíritu. No de acuerdo a las tradiciones religiosas. No de acuerdo a las tradiciones de hombres. Es bíblico. Nicodemo sabía un montón, pero estaba lleno de tradición. Y la tradición no va con el reino de Dios. Porque el Mesías muy claramente les dijo a ellos, ustedes, el problema es que hacen más importante las tradiciones de los hombres que los mandamientos y la palabra de Dios. Para ellos era más importante que usted perteneciera a un grupo, como los fariseos, pero que no supiera nada del reino de Dios. El tema del reino de Dios es de toda la Biblia, por aquello. El tema de nacer de nuevo está en toda la Escritura. Y yo no vengo a usted que se sienta mal, porque esa no es la cuestión. Pero si el Señor lo hizo sentir un poquito como redarguido, ahora, ¿cuánto usted se pondría en nota como maestro para explicarle a sus hijos, a sus nietos, que es el reino de Dios y que tienen que nacer de nuevo y que nacer agua en el espíritu? ¿Cuánta nota se pone? Porque tenemos todo aquí. Somos la generación que estamos viendo todo esto cumplir. El Mesías no le dijo lo que le dijo a Nicodemo para hacerlo sentir mal. Lo hizo para que él entendiera que había que hacer algo para entrar al reino de Dios. Que teníamos que entender algo en el espíritu para entrar al reino de Dios. ¿Eres tu maestro en la generación privilegiada que alcanzó los tiempos finales y no sabes esto? ¿Y qué pasa si el Mesías nos dice eso a nosotros? Ustedes todo lo que tienen. Nicodemo tenía que andar con un rollo aquí para andar leyendo la Escritura, y usted lo tiene todo ahí, no sabes esto. Porque oiga lo que le dijo el Mesías: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Nunca le pasó en la escuela que llegó la maestra al profesor y le preguntó algo? Y qué feo, porque no sé. ¡Es feísimo! Usted tenía que saberlo. Está en tercero ya tiene que saber cuánto es 2 por 2. Facilísimo, ¿verdad? 8, ¿verdad? 8 por 9, 72. 4 por 8, 32. 6 por 6, 36. 7 por 7, 49. Y usted dijo, ¿qué? Son cosas que tenemos que sabernos así, como si fueran las tablas. Yo ni me sé la tabla de 2. Pues es tiempo de que hagamos lo que Nicodemo hizo. Llame o que sea el Mesías de noche. Porque el tiempo es muy malo. Pero es bueno para los que están en el reino. Pero si ni siquiera estás viendo el reino de Dios, va a ser terrible. Porque tenemos que entrar. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar al reino de Dios. Así que, mis hermanos, para eso estamos hoy. ¿Veo qué bonito? Yo me voy a ir con la tarea esta semana de enseñarle, no, yo no, usted, ¿verdad? Y usted, a alguien de la familia que es nacer de nuevo. A alguien tiene que aprender eso. Y usted tiene que saber que esta materia sí, porque es materia del reino. Ahora, la pregunta aquí entonces es,
que nacer de nuevo. Este hombre era un maestro de Israel y no lo sabía. Y oiga lo que dice el versículo 14 más adelante. Ahí en Juan capítulo 3, volvamos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Mesías me está hablando de nacer de nuevo, me está hablando del reino y me habla de algo que apareció en el Antiguo Testamento, pero lo importante es que el Mesías tenía que ser levantado, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Las serpientes son con frecuencia utilizadas como una representación del mal, ¿sí o no? En la palabra, ¿verdad? Sin embargo, la serpiente que habla el Mesías aquí, en Números 21, resulta ser que está asociado con un juicio. El pueblo de Israel, le voy a contar una buena nueva, esto es nuevo, esto nadie lo sabe, se puso a quejarse porque los habían sacado de Egipto. Eso no es. Y entonces comienzan ellos a quejarse, ay, qué pereza, ¿verdad? Qué calor hace aquí, ¿verdad? Ay, qué pereza aquí en el desierto, ¿verdad? Ay, qué pereza. Allá comíamos un montón de cosas. Allá comíamos. Entonces, fue tanta la queja y fue tanto la murmuración que se iban a ir en contra de Moisés otra vez, de casualidad, ¿verdad? Y entonces el Señor, como castigo por estar abriendo la boca, porque cuando no tenían que abrirla de la mala manera en contra del Padre, porque tenían maná, porque tenían todas las bendiciones del cielo, porque Dios los llevaba a la tierra prometida. ¿Y sabe qué vino? Vinieron serpientes y comenzaron a morder a la gente. Y entonces el pueblo comenzó a clamar, Señor, perdónanos, hemos hablado mal de ti, hemos dicho cosas que no tenemos que decir, perdónanos, Padre. Y entonces el Señor hizo que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la levantó ante todo el campamento, de esta manera. Y la persona que era mordida, ¡ay, me picó la culebra! La serpiente, volvían a ver a aquella serpiente de bronce y eran sanados. No morían, vivían. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué el Señor hizo eso? Eso es otra enseñanza. Pero de la manera que se alzó aquella serpiente de bronce en una estaca, el Mesías tenía que ser levantado una estaca y morir. ¿Qué tiene que ver eso con nacer de nuevo? Más bien me está hablando de la muerte de Yeshua. ¿Qué tiene que ver la muerte de Yeshua con nacer de nuevo? ¿Qué me está queriendo decir el propio Mesías? Porque tenemos que pensar como Nicodemo. Nicodemo se sabía números y sabía lo de la serpiente. ¿Cómo que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado como aquella serpiente en una estaca y que volver a ver lo veía y vivía? ¿Qué tiene que ver eso con nacer de nuevo? ¿Qué tiene que ver? Oiga lo que dice la palabra. Haya en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero oiga lo que dice el versículo 5 de nuevo. Haya pues vosotros en este sentir que también hubo en el Mesías. Para nacer de nuevo, algo tiene que morir. Nadie puede nacer de nuevo sin morir. Y la parte aquí hermosa es que en medio de estas cosas es este proceso de nacer de nuevo. Todo está en el Mesías, en esa cruz. Por cierto, por aquello. Bueno, ahí lo vamos a poner después, pero el capítulo que leíamos era Filipenses 2:5-9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en el Mesías, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó, tomando en forma de siervo
y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a tal punto que murió en obediencia en una muerte de cruz. Era lo más humillante. No había una humillación más que le podía pasar a un judío, que era morir en una cruz, en un madero. De hecho, la palabra dice en el Levítico, en Deuteronomio, en esa parte del Antiguo Testamento, que maldito era el que moría en un madero. Y él, siendo el Hijo del Dios Altísimo, se despoja. ¿Qué dijo? Se despoja de eso, lo que es él, y viene a esta tierra para ser siervo y para venir a morir en una cruz y en muerte de cruz. Él tuvo que dejar su posición como Hijo Altísimo, soberano, y dejarla a un lado para venir a esta tierra. Ahora dice la palabra: haya pues en ustedes, que dice, el mismo sentir que hubo en el Mesías. ¿Usted sabía que usted tenía que morir? ¿Usted sabía que tiene que renunciar? ¿Usted sabía que tenemos que dejar de lado un montón de cosas? ¿O seremos como el pueblo aquel que iba saliendo de Egipto? Yo quiero volverme a Egipto. Yo quiero volverme a Egipto. En Egipto no hay vida eterna. En Egipto no hay tierra prometida. En Egipto no hay bendición para nuestros hijos. Haya en ustedes este mismo sentir que hubo en el Mesías, que se despojó. Para nacer de nuevo hay que despojarse, hay que morir. Y lo más hermoso es que este proceso de nacer de nuevo es todo acerca del Mesías. Todo. Todo se trata de la cruz. Todo se trata de lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que Él dice en el versículo 15, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos desean la vida eterna. ¿Quién no quiere la vida eterna? ¿Usted cree que con las circunstancias que estamos viviendo, ustedes como creyentes que son, si tuvieran un hijo hoy enfermito o alguien muy cercano a su familia y que no conozca al Mesías, ¿no irías al hospital a hablarle de la vida eterna sabiendo que no la puede heredar simplemente porque no abrimos la boca? La vida eterna es una bendición, pero para alcanzar la vida eterna, la gente quiere la vida eterna, pero la gente no quiere nacer de nuevo. O tal vez no conoce nacer de nuevo. Y ahí es donde usted y yo entramos en el perfecto propósito de Dios. Nuestro primogénito, dice, Yeshua es el primogénito, ¿qué? De todos los hermanos. Eso lo dice la palabra. Nosotros, dice el Mesías, que dice, él fijó, por decirlo, no sé cómo decirlo, el molde, el patrón, ¿cómo le pongo yo? ¿Cómo le pongo? El diseño, póngale la palabra que usted quiera. La única manera para nacer de nuevo es viendo lo que Yeshua hizo. Es la única manera. Él estableció el diseño perfecto. Por eso Él dice que Él es el autor de nuestra salvación. El autor. El autor es el que formó el libro. El autor es el que hizo todo. Yo voy a poner esto aquí, lo voy a poner allá. Él es el autor de nuestra salvación. Le pertenece a Él. Él fue resucitado, que dice, a la gloria del Padre, y declarado Hijo del Padre Eterno, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Eso lo dice Romanos. Aquellos que sean fieles, ahora sí al llamado de Dios, y nazcan de nuevo en el reino de Dios, serán como Él en la resurrección. Vea lo que dice la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Todo se trata de Yeshua. Usted va a hacer porque Él lo hizo. Nadie lo está mandando a una batalla solito que usted no pueda realizar. Él lo hizo y Él va a poner el diseño de cómo es nacer de nuevo. Entonces decía alguien por ahí, ¿entonces tengo que morir en la cruz? No, ella murió en la cruz. ¿A qué tengo que morir yo? ¿Yo? ¿Usted me está diciendo que yo tengo que morir a algo después de haber estado con Nicodemo estudiando teología por 20 años? ¿Ah? ¿Usted me va a decir a mí que yo tengo que nacer de nuevo?
después de haber alcanzado todas estas personas para el Señor? Para nacer de nuevo, algo tiene que morir. Para nacer de nuevo, algo tiene que morir. El Mesías es tan así que dice la palabra, que el propio Mesías lo pone como un ejemplo, la semilla. No puede dar fruto hasta que la semilla entre en la tierra y muera. ¿Sí o no? Así lo dice el Mesías. Y dice así, lo hermoso de nacer de nuevo se trata de nuestro Salvador por aquello. Repita conmigo, vamos a hacer una oración para que usted nazca de nuevo. Usted puede hacer una oración si quiere, pero eso puede ser el principio nada más. Usted no nace de nuevo en su totalidad después de hacer una oración nada más, porque eso es algo que se enseña. Hay doctrinas y teologías y un montón de gente que dice born again, nacido de nuevo, así que nadie puede tocarme. ¿Cómo sabemos si nacimos de nuevo? ¿Cómo yo le enseño a aquellos niños? Entonces, Él fijó el patrón, Él fijó el diseño perfecto. Él es el autor de la salvación y yo tengo que hacer lo que Él dice. Vea lo que dice el versículo 3. Porque si vivís, oiga lo que dice la palabra. Le voy a leer este pasaje bíblico. Porque si ustedes viven conforme a la carne, mueren. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Cómo es eso? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y alguien me decía, ¿sabe qué me decía alguien de un tema este? ¿Cómo? Suave. A mí nunca me dijeron eso. Es que no quiere. Pues el hecho de que no se lo digan a usted no quiere decir que no exista en la Biblia. Eso es como que usted vaya a otro país y agarre un carro y comience a manejar ahí, wow, a 80 kilómetros por hora y va ahí por una zona de escuela. Vaya a ver qué le van a hacer si pasa a 80 kilómetros por hora en una zona de escuela, un día de escuela. Pues posiblemente va a dormir en la cárcel ese día, ¿verdad? Yo no lo sabía. Usted no le puede decir a la ley allá, yo no sé. ¿Cómo que no? Hay leyes, hay estatutos, hay decretos establecidos en el reino que usted tiene que saber. Y oiga lo que dice la palabra. Porque si viven conforme a la carne, mueren. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, si yo vivo entonces, si yo tengo que morir, aquí hay que morir algo, ¿sí o no? Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué es la carne? Si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Moriremos. Pero esta no es la muerte que el Señor quiere para usted y para mí. Si usted vive conforme a la carne, ¿qué dice la palabra? Va a morir. Pero esa no es la muerte que quiere el Señor. Ahora más bien dice, mas si por el Espíritu, aquí viene la bueno, ¿qué dice? Hacéis morir las obras de la carne. Eso es lo que hay que morir. A las obras de la carne. ¿Y sabe cómo usted va a morir a las obras de la carne? Yendo a consejería. No, señor. No, señor. ¿Sabe cómo voy a morir yo a las obras de la carne? Pagando una ofrenda. No pegó, dijo el otro. ¿Cómo es eso? Porque hay gente que dice, venga, ponga una ofrenda, eso es mentira. Ya ahí en las radios y en las emisoras hasta que da vergüenza escucharlos. Es que tengo un hijo que está en la droga y que está muy mal. Y le dice el de la radio, pongan a la frente al Señor para que se le quite eso a él. ¿Dónde dice eso en la escritura? Que a punto de ofrenda dijo el otro, te meto al cielo, dijo aquella mujer. ¿Dónde dice eso la palabra? Dice la palabra, para morir, la muerte que el Señor quiere son las obras ¿de qué? De la carne. Así de sencillo. Entonces usted tiene que explicarle el primer paso para los niños, porque le vamos a explicar esta semana, a los niños o a alguien. ¿Qué es nacer de nuevo? Morir a las obras de la carne. Y usted dijo así, ¿y qué es morir a las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne?
Estamos leyendo por aquello, estos son Romanos 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esa no es la muerte que Dios quiere. Dios no quiere que usted muera. ¿Ok? Eso quedó muy claro. Yeshua vino y murió por nosotros. Si nosotros morimos eternamente es porque a nosotros nos da la gana. Porque Dios, Él no quiere que usted muera. Va a morir algún día este cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que tiene. O va a ser transformado. Pero aquí está hablando de una muerte espiritual, eterna. Él no quiere que usted muera. ¿Ok? La muerte que Él quiere en nosotros, porque es necesaria para nacer de nuevo, es: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La única manera de morir a las obras de la carne es por medio del Espíritu Santo. Es la única manera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios, ¿yo no? Yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Sí, ok. Ya murió a las obras de la carne. Porque el templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo usted va a saber que está en el Espíritu Santo, muriendo las obras de la carne, si está haciendo todo lo que a Dios no le agrada? Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Primer paso, las obras de la carne. Yo me imagino que esto lo sabía Nicodemo. Claro, así estamos nosotros. ¿Sabe cuáles son las obras de la carne? Vamos a leerles rápidamente. Gálatas, capítulo 5, porque esto usted lo va a leer esta semana. Si usted quiere, ¿verdad? Nacer de nuevo, ¿verdad? Si usted quiere enseñarle a sus hijos de nacer de nuevo. Gálatas 5, vamos a leer qué son las obras de la carne. ¿Qué carne, verdad? Y alguien dijo, yo no sabía que tenía que morir a esto antes de nacer de nuevo. Bueno, mi hermano, para eso está la Escritura. Para eso el Señor nos pone juntos aquí, ya qué bonitos, todos unidos, para que aprendamos unos a otros. Porque no podemos nacer de nuevo si estamos viviendo en las obras de la carne. Ahora, si vamos a morir a las obras de la carne, ¿sabe qué ocupa usted para morir a las obras de la carne? ¿Qué ocupamos? El Espíritu Santo. Usted no puede venir y tomarse una pastilla para morir a las obras de la carne. No, es el Espíritu Santo. Dice, Gálatas 5:19 dice, y manifiestas que son las obras de la carne. ¿Qué son? Primero, dígamelo primero, Gaby, ¿cuál es el primero? Adulterio. ¿Qué es adulterio? Es cualquier acto sexual que esté fuera del matrimonio establecido por Dios. O el acto sexual entre una persona casada y otra que no es casada. Adulterio. Segundo, Marquitos, ¿cuál le dice ahí en esa versión? Fornicación. ¿Sabe de dónde viene esta fornicación? De la palabra en griego que se dice pornea. ¿Y sabe qué es pornea? Es la raíz de la palabra pornografía. Y incluye toda inmoralidad sexual. Toda inmoralidad sexual. Todo que vaya en contra de lo que es establecido por la sexualidad que está en la Biblia. Toda inmoralidad sexual. Entonces, yo no puedo permitir que mis hijos vean pornea. ¿Por qué le permite y por qué se permite a niños y adolescentes ver videos de música, de grupos o lo que sea, y lo que salen prácticamente es teniendo una relación sexual ahí, y una aberración sexual y un montón de cosas más? Eso es pornografía. Podemos estar induciendo o permitiendo que nuestros niños estén en fornicación con lo que ven en la casa, con lo que ven en el celular. Hello, nosotros. Lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en la televisión. Yo ya soy casada. ¿Quién dice que usted por ser casada o casado, Dios le dio permiso para ver pornografía? Hello, yo he visto matrimonios creyentes destruirse por la pornografía. Vamos por el tercero. Inmundicia y lascivia. Perdón, me adelanté. Le iba a decir a alguien que me lo leyera. ¿Qué es inmundicia y lascivia? Todo aquello que va en contra del carácter puro de Dios está expresado. ¿Dónde está el carácter de Dios expresado? ¿Dónde está el carácter de Dios?
¿Cómo sabe usted que es lo que le encanta, Padre? ¿Cómo le sabe usted? En los mandamientos, en la Escritura. Todo aquello que vaya en contra de esa palabra es inmundo. Todo lo que podamos hacer. Entonces, hay cosas inmundas. La palabra habla mucho de las cosas inmundas. ¿Sabe cuándo habla mucho de las cosas inmundas? Y hay gente que dice, ¿en dónde? En la comida. Usted me va a decir a mí lo que tengo que comer. No, yo no. La palabra. La palabra establece hasta lo que es sano para usted. Lo que es sano. Lo que es sano. El Señor sabía por qué era inmundo. Y usted lo quiere volver. Ya vimos, vamos a, como dijo el 8, ¿se acuerda cuando vimos lo de Hechos? ¿De qué era el sueño que tuvo Pedro? ¿Era de comida? No. Era de algo, de un problema que tenía Pedro con la gente que no había conocido al Señor. No estaba hablando de comida. Es que había este versículo, y había este 8, y había este 8. Inmundicia. Si la palabra le dice que es inmundo, es inmundo. No importa que le guste a usted o no le guste. La palabra lo dice bien claramente. Lascivia. En cambio, ¿qué es la parte de la lascivia? Pierde toda vergüenza en lo inmoral y se deleita, no solamente en el mal, sino hacerlo en el público. ¿Usted no ha visto la lascivia que hay en todas estas series? ¿Qué más? ¿Usted no ha visto la lascivia que hay en todas estas canciones? ¿Usted no ha visto la lascivia que hay en todas estas fábulas? ¿Por qué un niño tiene que estar viendo lascivia en una fábula? ¿Por qué? ¿Usted no ha visto toda la lascivia que hay en todas estos, todo eso que van a ir celebrando el mes no sé qué? ¿Por qué tiene que ver lascivia? ¿Por qué tiene que ver algo grotesco de lascivia? Y ellos dicen, ese es mi derecho. No, es su derecho. Pero ténganlo por seguro que todo lo que hagamos seremos juzgados, que esa es la parte. Un día nos presentaremos ante el trono de Dios y seremos juzgados por todo, inclusive palabra que salió de nuestra boca. Lascivia. ¿Qué tiene que estar haciendo gente que conoce el Evangelio contando chistes vulgares con lascivia? Por favor. ¿Por qué tiene que estar con gente que chistes y aquello? Y una lleva al otro, y lo uno lleva al otro. Lascivia. Vamos a ver qué más hay. Idolatría. Bueno, digo el otro, qué sencillo. Bueno, hay gente que es superidólatra y no tiene ni una imagen. A mí nadie. Yo hoy tengo partido de golf. Tengo partido de golf. ¿A qué hora? Perdón. Hoy voy a jugar golf a la 1. Tengo un partido de golf aquí en Berkeley Hills, San Isidro. Y a mí nadie, oiga, se puede estar muriendo cualquiera que yo tengo que jugar golf. Oh, really? Oh, de verdad. Usted, o sea, se puede estar muriendo hasta alguien. Sí, porque yo soy un golfista y voy a ser como Tiger Woods. Oh, de verdad. ¿Dónde están los principios? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? O sea, prioridades. ¿Dónde están las prioridades del reino? ¿Cómo yo tengo sé que estoy haciendo las prioridades del reino? ¿Me conquista otras cosas? ¿O estoy yo con el reino aquí? Mis hermanos, y como le digo yo, no es manipulación, es que estamos viendo los tiempos finales. El reino de Dios tiene que ponerlo en la primera lista, aquí. Cuando empiezo en la mañana, yo oro por mi esposa y por mis hijos. Yo oro aquí en el trabajo cuando como. Mi prioridad es darle gloria a Dios en mi trabajo. Cuando vienen todos sus compañeros bañazos a la par mía y cuentan chistes vulgares, ¿qué hago yo? Me río. ¿Cómo que se va a reír? ¿Qué luz eres en medio de esos lugares? No has nacido de nuevo. Cuando tú naces de nuevo vas a ser diferente. Te van a hacer un lado en el trabajo, te van a hacer un lado en la familia. Ahora, acuérdese muy bien. Y le digo yo no me la juego, ¿para qué? Para tener todas esas broncas. Es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y el que no nace de agua y espíritu no puede entrar al reino de los cielos.
¿De qué te sirve vivir? No sé, voy a ser el más famoso de los famosos aquí en Costa Rica y en Grecia, en todo lado donde yo vaya. ¿De qué te sirve ser famoso, lo que sea, conquistar lo que sea? Si es, no sé, 60 años, 70 años. ¿Y la vida eterna? ¿Y la vida eterna? ¿Cuánto es la vida eterna? ¿Cuántos años son? Alguien que me explique cuántos son la vida eterna. ¿Vas a cambiar 60 por una vida eterna? ¿Vamos a gobernar con Él cuánto? 1000 años primero. Y luego vida eterna. ¿Cómo vamos a cambiar gobernar con el Mesías 1000 años viéndolo a Él a los ojos, estando a los pies y verle, papá, gracias porque nací de nuevo, porque vi todo lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo vamos a desperdiciar eso por 60 años de fama aquí en la tierra? Famoso, no le digo. Es que voy a ser el mejor. Voy a ser el mejor golfista. Por eso es que yo no puedo venir a los estudios y no puedo hacer ya más estudios porque yo soy golfista. Me tengo que peluquear un día esto como golfista. Mis hermanos, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Y tus hijos dónde van a estar en la eternidad? Tus hijos. Y la gente que Dios le puso a usted, que usted les hable, no a mí, a usted. Ellos necesitan nacer de nuevo. ¿Qué es lo primero que hay que nacer de nuevo? Las obras de la carne hay que morir. Primero, fornicación. Segundo, ¿qué decía? Adulterio. Tercero, ¿qué dice? Sigamos. Hechicerías. Es que tengo que ver Harry el alfarero, para que no me la cierren en YouTube. Voy a ver a Harry el alfarero hoy todo el día. Y luego de ver a Harry el alfarero voy a ver a aquellos vampiros que se pegan unas carreras unos por otros. Mis hermanos, películas de hechicería. Y voy a ver lo que se come usted donde pida, un murciélago. Y usted empieza y al final tiene toda la colección ahí de películas de terror. Ay, qué miedoso. Ay. ¿Cómo le dicen? Hechicería. ¿En qué está basada todas esas películas? Brujería, hechicería. Yo ya nací de nuevo. Eso no me aplica a mí. Pues nunca leyó lo que Pablo dijo. Nunca leyó lo que la palabra decía del Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver porque Nicodemo tenía que saber estas cosas. Oiga esta va más así como más cerrada. Da lo que dice el versículo 20 en Gálatas 5. Enemistades. Y pongámosle a la par de esa. Pleitos. No, pongámosle esa otra. Celos. Bueno, pongámosle esta otra. Iras. Pongámosle esa otra a la par. Contiendas. Póngale a la par disensiones. Uy, mi hermano. Yo hoy no voy al grupo porque viene aquel muchacho de Atenas y me cae. Ay, no. Ay, no, jamás. Jamás. Hoy yo no voy. Viene aquel que trae la camisa y me dice, ¡ay, no, que me cae aquí, pero aquí en el hígado! Oiga lo que dice la palabra. Enemistades, pleitos. ¿Sabe qué gente dice? Uy, vea, ya llegó aquel. Uy, y tiene carro nuevo. Uy, véalo. Anda en qué, uy, vea. Ay, vea, BMW. Uy, le puso la placa de BMW. Ah, no. Ay, vea que. Celosos. Envidiosos. ¿Por qué tiene que haber eso en nosotros? No puede haber eso. Y los chiquitos oyendo al otro lado. Y los chiquitos de allá. Uy, vea, amor, vea. Escóndanse todos, chiquillos. Viene su tío, el payaso, el pelón. Uy, qué pereza. Uy, viene con el carro nuevo ese. Uy, uy. Envidias. No han nacido de nuevo. Oiga lo que dice el 8. Homicidios. Y alguien dijo, qué dicha, yo paso. ¿Sabe qué dijo el Mesías? Que tener una enemistad con alguien es como un homicidio. Y luego lo podemos ver eso. Digo el otro, borracheras. Ve que yo no tengo problema con el vino. Se emborrachó. ¿Para qué va a tener? Si usted sabe que tiene un problema con eso. Vea, mis hermanos, yo hace unos días fuimos a un lugar y la gente y todo el mundo me dice, vea mi hermano aquí, vea la bendición. Yo sé de dónde yo vengo. Yo sé dónde yo estuve. Yo sé de dónde yo me caí.
Y yo no voy a permitir, porque hable bien a la gente que me invitan, inclusive, qué bendición, me llevaron allá, comiste todo, quiere un poquito de vinito. ¿Para qué? Porque yo lo sé, es que, como dijo Pablo, si a usted no le hace efecto, pero a mí yo no me voy a ir en ese lado. Porque también estoy en el restaurante, ¿verdad? Y de casualidad entra alguien ahí. ¡Hey, Henry! ¿Y esa botella ahí no? ¿Saben por qué? Porque soy como Nicodemo. Nosotros enseñamos la palabra de Dios. Somos como los hijos de Dios, que somos llamados a enseñar la palabra de Dios. Y dice la palabra que yo, por un débil, no lo voy a hacer. Porque si entra alguno de ustedes o entra alguien que, no sé, si a esa persona le cuesta el alcohol y me ve a mí tomando, yo puedo ser piedra de tropiezo para esa persona. No lo voy a hacer. Soy libre. Yo no sabía que era tan rico el jugo Jumex de mango. Y todos los batidos que hay. ¿Qué me tengo que estar tomando yo algo hasta que está fermentado? Bendito sea el Señor. Pero yo no le voy a dar cabida a eso, porque sé que puedo ser piedra de tropiezo para otros. Voy a ser responsable con mi luz aquí en la tierra. Amén. Qué dicha, qué bendición. Oiga lo 8. Urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican, oiga, tales cosas, ¿no heredarán qué? No pueden. O sea, tiene que morir. ¿A qué? A esos deseos de la carne. ¿Usted no sabía eso? Es que a mí me dijeron que nada más levantara la mano y me cayera para atrás y que dijera que yo aceptaba al Señor. Bendito sea el Señor si hiciste la oración. Bendito sea el Señor si caíste para atrás o para adelante o se llevó un paso, corazón le quedó la cara hacia mí. ¿Qué importa? Pero tenemos que entender que las obras de la carne, si usted las practica o nuestros hijos, no heredarán el reino de los cielos. Ya sabemos por lo menos lo primero, ¿verdad? Así que es. Yo pensé que ya está todo el mundo contento aquí. Ya sé que enseñarle a los chiquitos. Le voy a enseñar que no tengo que decir esas cosas del tío, que me cae mal. Ya sé que no tengo que decir palabrotas cuando el equipo pierde por 30 años seguidos, igual que la liga. Ya sé, me voy a explicar por qué hay gente que le conquista la carne, que están aquí, y aquí, y allá. ¿Cómo puede ser? Matrimonios, mis hermanos. Lo que Dios le da a usted es el diseño de Dios. Y esto va para Chicho, el Pachi. Qué cuidado tenemos que hacer cuando nos enojamos, tanto lo que me dice Pachi a mí como lo que yo le digo a Pachi. Porque olvídese, el enemigo está ahí, vea. ¿Cómo dice? Como león rugiente, ¿a quién devorar? Si usted se le pone como presa, se lo va a llevar. Satanás no viene y toca, como dice la palabra. El Mesías es un caballero. El Mesías, dice la palabra, que él toca la puerta y llama. Y si se le abre, él entra y cena con usted. Pero el enemigo no, el enemigo viene, pero de la manera mala. Entra, pum, hijos, familia, toda la bendición se la lleva. Yo no sabía que había que nacer de nuevo. ¿Qué importa? Hoy ya lo sabemos. Ya usted sabe que con todo ese montón de tonteras que la carne lo jala aquí y esto y lo otro, usted no va a heredar en los cielos. Y Dios no te ha dejado solo. Nunca te ha dejado. Y Él sabe que usted y yo ocupamos ayuda. ¿Sabe por qué? Porque para morir a las obras de la carne, usted no puede solo. ¿No? Ya entendí el testimonio mío cuando lo que yo decía, lo del cigarro. Ya entendí con lo del alcohol también. Tiene que haber un deseo de mí. Y tengo que inclusive buscar al Señor de noche y decirle: papá, vengo aquí de noche como Nicodemo, pero ayúdame, no puedo dejar de tomar. No puedo dejar de estar hablando mal de estos hermanos aquí. Me caen re mal. ¿A usted no le cae mal gente? Yo pensé que era algo de mi carne. Vieras, papá, qué feo me siento. Lo veo en la calle o la veo en la calle y tengo que cruzar la calle porque no la soporto. Horas de la carne. Mis hermanos, tenemos que renunciar a las horas de la carne. Y es tan bueno el Señor que Nicodemo sí sabía esto. Oiga lo que Nicodemo sabía. Qué hermoso Nicodemo.
Ahora ya me cayó bien, ya lo voy a poner, ya lo voy a subir un 3. Ya súbele un 3 por lo menos, ¿no? Por lo menos, oiga qué bueno, oiga lo que dice la palabra. Oiga como dice la palabra, como el Señor sabe que nosotros no podemos, Él sabe que usted necesita nacer de nuevo, Él sabe que usted necesita morir. Y como usted no puede, oiga lo que dice la palabra, que Nicodemo sí sabía, por eso el Mesías se lo dijo. Usted siendo maestro de Israel y no sabe estas cosas, usted y yo tenemos que saber este pasaje bíblico. Oiga lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, obras de la carne, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, oiga lo que dice la palabra, oiga, eso es para usted, mis hermanos, y para sus hijos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré, oiga lo que dice la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36 profetizaba que teníamos que morir a las obras de la carne. Profetizaba que teníamos que bajar a las aguas. Profetizaba que iba a venir el Espíritu Santo a ayudarme. Henry, yo no puedo. Usted no va a poder. Hay gente que llega a veces a consejerías con nosotros y la gente dice: es que yo no puedo, Henry. ¿Y qué importa? ¿Quién dijo que es usted? Usted no lo puede hacer. Entonces enséñeme cómo lo hago. ¿Usted ya fue bautizado? ¿Usted ya renunció? ¿Usted sabe la responsabilidad que es pararse en esa agua y decir, como Abraham: yo no vuelvo atrás? El bautizo se trata de cruzar las aguas, no quedarse en las aguas. Cuando Abraham cruzó las aguas, dejó Ur de los Caldeos y Babilonia atrás. Cuando Israel pasó las aguas, dejó Egipto atrás. ¿Qué dice Pablo? Dice que todos fueron bautizados en aquella agua. Pero mis hermanos, vea la bendición que tenemos, porque dice la palabra que pondré el Espíritu Santo en nosotros. Y ustedes van a poder obedecer los mandamientos. Hay gente que usted le dice: mi hermano, y vieras, yo le doy gloria a Dios. Yo no le estoy diciendo a la gente que trabaja los días de Shabbat, porque el mandamiento ahí está y ahí está. Yo nunca le he dicho a nadie: deje de trabajar, pero es un mandamiento, ¿sí o no? Pero hemos visto la gloria de Dios, de cómo gente, a través de los testimonios, a través del tiempo, es que el Padre les habla. Pero yo no sé qué hacer, es que es el día que se mueve el negocio, es el día que llegan chiquitos a que reciban clases, es el día que... Y resulta ser que dan el paso en audiencia, y como dice la palabra, ese día no recogerás, mas el día anterior recogerás doble. Y yo no estoy hablando de cosas extrañas, yo no estoy hablando de esos que salen en la radio ahí. No, yo estoy hablando de realidades bíblicas. Cuando alguien decide cruzar el agua, cuando alguien decide bautizarse en el agua y en el Espíritu Santo, yo voy a dejar de ser yo. Por eso cuando yo llego, bendito sea el Señor, cuando yo llego aquí a Costa Rica, no lo digo para echarme aire, no, jamás. ¿Qué voy a hacer yo? Pero cuando yo llego, después de estar 13 años allá en Estados Unidos y llego aquí, la gente se encontró a otro chicho. Dice: ¿dónde está ese Henry? Que era bueno para borracheras y para andar para arriba y para abajo, para trasnochar, para hacer todo esto. Ya no existe, ya murió. Porque cuando me di cuenta de lo que hizo él en la cruz, por alguien que había hecho todo lo contrario de su voluntad como yo, y él me llamó a ser su hijo, yo dije: ¿cómo yo no voy a morir a estas estupideces de esta tierra? Mis amigos no eran mis amigos. Vaya a ver a toda esa gente que me decían, porque para mucha gente tal vez no sabe, yo era DJ Chicho allá, imagínense qué rico. Y vaya a ver que cuando estuve enfermo, vaya a ver de toda esa gente que decían que DJ Chicho no sé qué, vaya a ver cuántos me fueron a ver, ninguno. No son amigos. Pero cuando estuvimos en el Señor y me hacía falta un vaso de agua, el Señor ponía familias enteras
El Señor tiene bendiciones ilimitadas para sus hijos. Pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser bautizado en agua y en espíritu. Y mis hermanos, tenemos que morir a las obras de la carne. Ya tenemos algo que enseñar a la gente, ¿verdad? Esta semana tenemos muchísimo y la otra semana ni para qué. Viene un tiempo especial en el año, donde no es Graving buscando al Señor, es el Padre Eterno buscándonos a nosotros, a tu familia. Este es el tiempo. Nicodemo sabía que había algo especial que estaba pasando en ese tiempo. Y este es el tiempo donde no usted, no Laurita ni Douglas está buscando. Él es el Padre que nos está diciendo, este es el tiempo para ustedes, vengan. Pero yo se le digo una cosa. Yo no quiero estar viendo señales, sabiendo los tiempos, pero ni siquiera saber que estoy dentro del reino de los cielos. No. Usted y su casa nacieron para entrar al reino de los cielos. No para verlo de lejos. No para verlo de lejos. Téngale paciencia. Habrá gente que veremos aquí en algún momento llegarán. Yo no sé cómo llegarán, pero llegarán. Pero vamos a caminar. Usted y yo vamos a caminar. Y lo primero que vamos a hacer es para prepararnos para este tiempo especial que viene es a morir a esas obras de la carne. Hoy aprendimos algo muy importante. Nacer de nuevo es seguir el ejemplo de Yeshua. Él vino y se despojó. Pero Él era algo bueno. Ahora yo tengo que despojarme de todo esto que hay en mí. En mí no hay nada bueno, pero déjalo atrás. Deja Egipto atrás. Camina hacia las aguas. Y si hay que ir a meterle a alguien a un río, lo metemos a un río. Porque ¿sabe qué? Yo sé que hay gente que está diciendo, no, yo quiero, hermano, ayúdame. Yo no puedo más. Yo cuando paso y huele un chicharrón, me vuelvo loco. Mi hermano, y yo no me burlo, es que es la verdad. A mí me pasaba que pasaba y olía una cerveza y a mí se me revolcaba la carne. Imagínense la gente, pobrecito la gente que ha visto tanto pornografía. ¿Sabe qué le dicen los psicólogos? No todos, pero hay muchos, la mayoría le dicen, una imagen dura toda la vida para borrarse. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira, Satán. Dios puede resetearte el disco duro, inclusive hablar en 8 idiomas hoy mismo. No me venga con esas cosas. ¿Usted quiere ver las cosas terrenales o quiere ver las del reino de Dios? Pues Nicodemo, ahí donde lo ven, siguió el reino de los cielos. Y usted lo ve a través de la historia, calladito, pero buscando el Mesías. Gracias, papá, por esta tarde. Gracias, papá, porque quiero honrarte. Yo necesito, papá. Necesito de tus fuerzas y de tu Espíritu Santo. No es en mis fuerzas. Yo quiero que yo y mi casa, yo quiero que yo y mis hijos no solamente vean, sino que entren al reino de los cielos. Padre, te pido que me ayudes. Yo voy a desear con todo el corazón no hacer las obras de la carne. Voy a estudiar Gálatas estos días. Voy a estudiar todo lo que son las obras de la carne para renunciar a cada una de ellas. Pero Padre, te pido que pongas en mí tu Espíritu Santo, como dice Ezequiel. Esa promesa que Nicodemo sabía que iba a venir para ser lavados. Él los iba a lavar en una agua perfecta. Él los iba a lavar. Seré limpiados de todas vuestras inmundicias. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y de todos vuestros ídolos Él nos va a limpiar. Él nos va a dar un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y vamos a quitar, y tú quitarás dentro de nosotros ese corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, perdón. Padre, necesito, dice, y pondré dentro de vosotros ese espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, Padre. Hoy te doy gracias. Porque no solamente quiero ver tu reino, sino quiero entrar. Y oro para que mis hijos, oro para que mi esposa, oro para que la gente que está alrededor, no que me vean a mí, sino que vean las obras que tú has hecho en mí. Tú nos llamaste en esta generación, tiempo final, a hacer luz. Una luz no se pone debajo de un cajón, una luz se pone en alto. Pero cuando alumbremos, damos la gloria del Mesías y levantaremos tu nombre, porque entenderemos que tú nos hiciste nacer de nuevo. Tú nos hiciste vivir en esa vida eterna.
Y tú nos hiciste, Padre, en tu misericordia, entrar a tu reino. Permíteme entrar a tu reino. Y esta semana renunciaré a cada una de estas cosas en tu santo nombre, Yeshua. Te damos la gloria, Padre. Te damos la honra y te damos las gracias. Porque tú